Voy a iniciar la grabación. Vale, perfecto. Os explico un poco cómo es el formato, porque la verdad es que hoy estamos un poquito más personas que la semana pasada, ¿vale? Bueno, mi nombre es Adrián, ¿vale? Para los que no me conocéis, conozco a bastante gente de los que están en la llamada, así que, pero bueno, por si acaso no me conocéis, pues mi nombre es Adrián, soy el responsable de tecnificación de la Federación Extremeña. Normalmente mi lugar de trabajo es el centro de tecnificación de Cáceres, y estoy allí con los chicos preparando, bueno, temas de entrenos, etcétera. Estamos allí viviendo en la propia residencia y nada, esta es la segunda charla de las píldoras formativas que desde la federación se ha propuesto para que, bueno, para tratar de ayudar un poco a todos en cosas que al fin y al cabo nos influyen en nuestro día a día como ciclistas, como practicantes del deporte que tanto nos gusta. Y nada, mi intención es ayudar al máximo. Sí que me gustaría destacar que la charla es bastante básica y me gustaría que sobre todo sea de utilidad para vosotros y para el día a día. Es decir, no busco que hablemos de tecnicismos que surjan dudas, que no os enteréis, etcétera, etcétera, sino más bien todo lo contrario. Busco una charla de aplicabilidad que podáis utilizar en vuestro entreno diario, en vuestro día a día, y que os aporte realmente a vuestra vida como ciclistas, por decirlo de alguna manera. Vale, la charla tiene una duración más o menos yo calculo media hora, una cosa así, 20 minutos, y tras ella haremos un turno de preguntas. Si os parece bien, lo acabo de hacer de todos modos, os he silenciado a todos, ¿vale? Si no habéis utilizado nunca este tipo de plataforma, os sale en la pantallita os sale una posibilidad de activar y desactivar la cámara y activar y desactivar el micrófono. ¿Vale? Os he silenciado a todos para tratar de evitar ruidos externos y que podáis estar tranquilos, por decirlo de alguna manera, que no se meta nada de ruido en el micrófono. En caso de que por cualquier cosa haya algún problema técnico o alguien tenga alguna duda que tenga que ser resuelta sí o sí, pues o bien podéis quitaros el silencio y comentar lo que sea, o bien podéis utilizar el chat que acabo de escribir ahora mismo y que podréis utilizar todos en una pantallita, bueno, pues como un globo de texto, ¿vale? Que también os saldrá por ahí en alguna opción de la aplicación, depende de cómo lo tengáis configurado. Vale, perfecto. Yo creo que con eso está casi que todo dicho. Si os parece bien y para buscar agilizar al máximo la charla y también por evitar un poco que haya muchos cortes, porque muchas veces es cierto que se resuelven dudas que se están generando justo después o en diapositivas posteriores. Apuntaros las dudas que tengáis y al final del todo haremos una serie de preguntas. David Navarro me comenta que no escucha nada. ¿O es solo él o los demás me escucháis bien? Vale, pues perfecto. Entonces, David, no sé si a lo mejor me tienes silenciado o a lo mejor alguna configuración de audio para darle en ajustes y darle a que te lo saque por auriculares o por donde lo tenga. Perdonad, que quiero que sobre todo todos estemos, antes de empezar, que estemos todos bien, ¿vale? Entonces, por donde iba, al final al final de la charla, perdón, que me he liado a leer el chat, haremos una ronda de preguntas en las que pues, podremos debatir, hablar, etcétera, etcétera. Bueno, sin mucho más que decir, vamos a hablar un poco de la cuantificación de la carga en ciclismo. Voy a hacer pequeñas menciones a la charla que dimos la semana pasada, ¿vale? Creo que hay gente que repite, si no me equivoco, por ahí he visto alguno que otro que me suena de la semana pasada. Pero bueno, de todos modos son cosas muy básicas y además al principio recapitularemos un poco. Bueno, esta charla va sobre la cuantificación de la carga en ciclismo, que básicamente pues
lo primero de todo sería saber qué es la carga, ¿no? Pues la carga, sin complicarnos demasiado la vida y sin ir a conceptos súper complejos, etcétera, etcétera, no es nada más que el volumen de entrenamiento más la intensidad, o por la intensidad, depende de cómo nos guste más. Pero es tener en cuenta la relación que tienen en nuestro entrenamiento, el volumen y la intensidad del mismo. ¿Vale? Esto ya se habló un poquito la semana pasada, voy a ahondar un poco más porque estamos bastante más que la semana pasada y por si hay alguna duda que se resuelva, ¿vale? Vamos allá, con los conceptos que hemos hablado, porque claro, llega Adrián aquí y dice, nada, pues carga de volumen por intensidad y a tomar por saco, y se queda tan pancho como si eso fuera la fórmula de Einstein. Pero vamos a definir un poco qué son esas cosas, ¿no? Carga, al fin y al cabo, es el estrés que supone un entrenamiento a nuestro organismo, a nuestro cuerpo. Ese estrés puede ser de múltiples maneras. Puede ser estrés fisiológico, que es a lo que casi el 98-99% de personas pensamos cuando pensamos en carga de entrenamiento, pero también hay muchos más estrés. Está el estrés psicológico, está el estrés neural, está el estrés nervioso, está el estrés... Hay muchos factores, ¿vale? A tener en cuenta. Entonces, parece una cosa simple, una cosa sin mucha importancia, pero que desde mi punto de vista creo que la tiene, ¿vale? Vale, una vez que tenemos clara la carga, ¿cómo afecta el volumen y la intensidad a esta carga? Vale, pues básicamente el volumen es la dimensión cuantitativa que tiene la carga, o el entrenamiento en este caso. Qué bonita esa palabra, cuantitativa. No es más que la cantidad de entrenamiento que hacemos, es decir, tiempo, distancia, desnivel, ahora luego hablaremos un poco más sobre esto, pero básicamente es la dimensión cuantitativa, es decir, la cantidad de entrenamiento que hacemos, por decirlo de alguna manera. Vale, el otro día lo hablaba con los compañeros que estuvieron en el webinar, que claro, podemos saber la cantidad que tienen, pero no sabemos cómo de duro es un entrenamiento si no sabemos cómo se hace esa cantidad de tiempo. Es decir, si a ti te dicen un entrenamiento de 1 hora, pues tú puedes decir, joder, está tirado, ¿no? Fácil. Pero claro, si te dicen un entrenamiento de 1 hora a tope, o un entrenamiento de 1 hora a una intensidad determinada, por encima de un umbral anaeróbico, etcétera, pues es prácticamente imposible. ¿Vale? Entonces, ahí está la intensidad, la dimensión cualitativa del entrenamiento, es decir, cómo hacemos ese tiempo que está marcado por el volumen, o esa distancia que está marcada por el volumen, o ese otro componente que hay ahí de la carga. Dimensión cualitativa, ¿vale? Yo creo que más o menos los tres factores así más sencillos del entrenamiento quedan más o menos definidos. Ahora vamos a ver cómo podemos, por decirlo de alguna manera, monitorizar o saber qué es volumen y qué es intensidad. Es decir, cómo sabemos qué es cada cosa, por decirlo de alguna manera. Bueno, aquí he aprovechado para, si se diera el caso, pues os voy a poner ejemplos de otros deportes porque veáis que no todo es una cosa o no todo es otra, ¿vale? En ciclismo, lo más común, y creo que casi todos lo sabemos, es el tiempo. ¿Por qué creéis que es el tiempo? Lanzo así una pregunta al aire para que os haga reflexionar. Pues porque al fin y al cabo es lo que mejor define la dimensión cuantitativa. Si hacemos distancia, depende lógicamente del desnivel que tenga esa distancia. Depende del viento, depende del terreno, depende de incluso la carretera. Si estamos en mountain bike, depende incluso de cómo están las circunstancias del terreno, si es un terreno más técnico, si es un terreno menos técnico. Por distancia es complicado, ¿vale? Es complicado medir el volumen. Por desnivel, pues bueno, también es otra variable a tener en cuenta. Podríamos monitorizar la cantidad de desnivel que hace un deportista semanal, mensual, o buscar hacer mucho desnivel en algún entreno si ese es nuestro objetivo. Bueno, es otra dimensión más, pero al fin y al cabo en ciclismo casi todo el mundo trabaja por tiempo porque es el que permanece más estable, casi que en función de las diferentes parámetros, las diferentes variables que puedan surgir en nuestro deporte.
Pero ¿qué pasa? Esto, estamos hablando de ciclismo. Ahora, si nos metemos en otras disciplinas, pues imagínate, por ejemplo, natación, atletismo o otras muchísimas deportes, pues por eso he tocado varias facetas para que veáis que no todo es siempre así. Por ejemplo, en natación casi siempre se habla de distancia. Incluso en otros deportes como carreras por montaña, pues se tiene muy en cuenta el desnivel. En fin, que quiero que veáis otro punto de vista y veáis lo que es el volumen en sí, que al fin y al cabo es controlar cuánto hago, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En el caso del ciclismo, lo más común, casi siempre... Uy, perdón, ¿qué pasa de diapositiva? En el caso del ciclismo, lo más común casi siempre es el tiempo, ¿vale? Perfecto. Vamos a pasar a la intensidad, porque ya hemos definido cómo, por decirlo de alguna manera, tenemos en cuenta el volumen, es decir, cómo lo mido el volumen. Vale, la intensidad es bastante más compleja, aunque sí que es cierto que una vez que tienes establecido tu propio método, porque el volumen es más sencillo, porque no hay casi debate. O sea, al fin y al cabo casi todo el mundo tiene claro que suele ser por tiempo, ¿vale? Pero sí que es cierto que en la intensidad nos surge lo que, entre comillas, nos está pasando a casi todos en estos últimos años o en estos avances que estamos teniendo en ciclismo, ¿vale? ¿Qué nos damos cuenta? Pues que cada vez es más común que la gente utilice potenciómetro, que aprovecho para lanzar el gancho. El miércoles tenemos charlas sobre entreno por potencia, o sea que aquí sobrevolaremos un poco y trataremos muchas cosas de entreno por potencia que destriparemos y desarrollaremos con mucha más profundidad el miércoles, pero mucha gente sigue entrenando por pulsaciones. Luego lanza la duda esta de que es un debate bastante profundo en entrenadores, que además hay bastantes colegas en la sala, o sea que también creo que es interesante. Esa gente que piensa que fuera frecuencia cardíaca solo potencia o a mí los pulsos no me vale para nada. Bueno, son distintos aspectos a tener en cuenta, ¿vale? Yo creo que el uno sin el otro y el otro sin el uno no seríamos nada. Entonces, ¿cómo podemos medir la intensidad? Pues muy sencillo. O bien por frecuencia cardíaca, que la mayor parte de nosotros pues utiliza la típica banda de pulso, ¿vale? O bueno, ya hay sensores ópticos de brazo o similar. Pero bueno, básicamente son las pulsaciones que tenemos por minuto durante el entrenamiento. Es un parámetro de carga interna que, bueno, como todos sabréis, pues tiene bastantes aspectos que lo afectan, ya sea estimulantes como puede ser el café, como pueden ser, vamos, el café, la cafeína, el calor lo afecta, la hidratación, en fin, muchas cosas. Pero bueno, nos da un dato de lo que es la carga interna del deportista. Vale, luego están los vatios. Esto que ha entrado ahora mismo y que la verdad es que pues, es la forma más eficaz, desde mi punto de vista, de medir cualitativamente un entrenamiento. ¿Vale? Y luego están otras dos grandes olvidadas, entre comillas, que es la velocidad, que la pongo entre interrogaciones porque es complicado de tener en cuenta, pero que creo que se tiene que tener en cuenta. Y el RPE, que el RPE no es más que otra cosa que la percepción subjetiva del esfuerzo, que es básicamente lo que comúnmente se llama entrenar por sensaciones, ¿vale? Que ojo, no es el coco, o sea, no os asustéis, a lo mejor alguien, cuando digo esto, tiene ganas de lapidarme, pero es cierto que el RPE no es el coco, o sea, que las sensaciones del deportista van a ser las sensaciones del deportista y eso va a seguir estando ahí, o sea, tú puedes establecer, ahora hablaremos un poco sobre eso, tus zonas de entrenamiento, puedes establecer tus umbrales aeróbico, anaeróbico, lo que tú quieras, pero las sensaciones del deportista son las que son y el deportista, por norma general, salvo que sean muy poco experimentados, sabe perfectamente las sensaciones que tiene cuando va a umbral, sabe las sensaciones que tiene cuando va a X porcentaje de FTP, sabe las sensaciones que tiene cuando va a FTP, cuando va por encima, cuando va... En fin, lo suele saber. Entonces, creo que es un parámetro que se nos olvida muchas veces, las sensaciones, y que parece que son el coco, pero que debemos de tener muy en cuenta, sobre todo en la comunicación que tenéis deportistas con entrenadores, en este caso. Pongo la velocidad, ¿por qué?
Pues hay en disciplinas que parece mentira, pero tienen muchísima importancia. Al fin y al cabo, no nos olvidemos que en ciclismo gana el primero que llega. Lo miréis por donde lo miréis, no gana ni el que mueve más vatios ni el que saca más pulso. Entonces, parámetros como la velocidad, pues al fin y al cabo, si a ti te preguntan cuál es el factor de rendimiento de ciclismo, pues podríamos decir que es la velocidad, ¿no? Porque es el primero que gana. El que gana es el primero que llega. Que lógicamente, si mueve más vatios, probablemente llegue el primero, sin lugar a dudas. Pero que en algunas disciplinas, como por ejemplo puede ser contrarreloj individual o disciplinas que quizás sí que los vatios tienen mucha importancia, pero hay momentos en los que hay que tener muy en cuenta la velocidad, tramos técnicos, etcétera, etcétera, que nos quedamos sin nada y únicamente tenemos la velocidad, ¿vale? O sea que tampoco no va mucho más allá, pero sí que considero que es importante. También es importante para las sensaciones del deportista. Si nota que va rápido, sus sensaciones es de que va a una intensidad mayor por norma general. ¿Vale? Bueno, esto es lo que es la dimensión cualitativa. Vamos a hablar, porque claro, aquí lo he dicho otra vez igual que antes. Muy por encima, o en la pluma que dice, sí, frecuencia cardíaca y vatios. Vale, muy bien, Adrián. Y eso, ¿cómo cuantifico yo teniendo en cuenta vatios y frecuencia cardíaca? Pues eso es un número, sin más. Vale. Vamos a hablar sobre todo de los aspectos que tienen que ver más con el campo fisiológico, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Porque considero que son los que más aportan a la carga del entrenamiento, a la cuantificación de la carga, ¿vale? Sí que es cierto que en potencia se tienen en cuenta algunos otros parámetros, pero al fin y al cabo casi todo se sustenta, lo podemos llamar como un poco queramos, pero casi todo se sustenta sobre una misma fase, sobre una misma base que tiene prácticamente los mismos conceptos a tener en cuenta. He utilizado 3 conceptos. Para mí el más importante y lo llamaríamos el Padre Nuestro es el umbral anaeróbico, que aunque esté a la derecha del todo y entre comillas el último, es la clave que tenemos ahora mismo prácticamente todos en cuanto a la cuantificación de la carga. Voy a explicar un poco cada una de las zonas, ¿vale? Aquí probablemente surjan dudas y luego las responderemos todas. Pero básicamente, 3 zonas. Fastmax, que probablemente es la que menos os suene, que es la zona de máximo uso de grasa, por decirlo de alguna manera. Es una zona que se va a muy baja intensidad, por decirlo de alguna manera. Hay mucha gente que la tiene muy optimizada, ¿vale? Los ultrafondistas, etcétera, etcétera, pues gente que corre, por ejemplo, ultramaratones, o en el caso de triatlón, los triatletas, los que corren Ironman, etcétera, pues son gente que tiene muy optimizada este Fastmax. Se tiran de grasa y puede ir a, entre comillas, altas intensidades en comparación con otros deportistas, única y exclusivamente tirando de grasa, y lo que le implica, o sea, no única y exclusivamente, sino tirando mucho de grasa. Siempre se va a tirar un poco de hidratos, como me imagino que casi todos sabréis, y esto les facilita poder mantener durante largos periodos de tiempo esta intensidad, ¿vale? Lo podríamos denominar así por encima y muy fácil de decir, es el punto de máxima quema de grasa, ¿vale? De máxima optimización del sistema de grasas. En cuanto al umbral aeróbico, vale, pues aparece el primer concepto, que es VT1, que, bueno, por si no lo sabéis, se puede llamar de muchas maneras, pero bueno, es el umbral ventilatorio 1, umbral aeróbico, y bueno, algunos otros autores utilizan otras nomenclaturas, pero no os voy a hablar mucho más, que si no os liáis. Básicamente, umbral aeróbico, que es el paso en el que se comienza a entrar en zona mixta, es decir, se empiezan a quemar hidratos de carbono y grasa, cada vez se va haciendo de manera más equitativa. Se empieza a generar lactato, que ya hablamos la semana pasada, que entre comillas es ese veneno que todo el mundo le tiene miedo cuando tocamos intensidad, esa sensación de piernas duras, ¿vale? Para que lo entendáis, que básicamente viene derivada de un ácido que entra en sangre, entra en torrente sanguíneo, se acumula en diferentes grupos musculares y por lo tanto el ecosistema, por decirlo de alguna manera, de nuestro cuerpo hace que nuestra capacidad contractil del músculo no sea todo lo buena que debería de ser, y por lo tanto pues somos capaces de generar peor la contracción muscular,
¿vale? En este caso no pasa nada con ese coco, con el lactato, porque igual que lo generamos, lo limpiamos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Con otro sistema bioquímico. Por lo tanto, se empieza a quemar hidratos de carbono, se empieza a utilizar en pequeña dosis la anaerobiosis, pero no nos preocupa porque no nos afecta, por decirlo de alguna manera, el rendimiento. Pero sí nos afecta que empezamos a comer hidratos de carbono, que como dijimos la semana pasada, no son infinitos en el organismo, ¿vale? Y luego pasamos a la zona roja, ¿vale? Al umbral anaeróbico, que básicamente es el punto de no retorno, yo siempre lo digo, es la zona roja, es decir, el punto que, y además creo que lo conocemos casi todos, ¿vale? Es el punto en el que hasta ahí voy medianamente bien, pero de ahí para arriba se destapa la caja de los truenos. Empieza a acumular, fisiológicamente, empieza a acumular lactato, empieza a consumir el consumo de hidratos de carbono crece exponencialmente y por norma general, y hablando muy por lo alto, aguantaremos ahí en torno a 15-20 minutos. Muy por lo alto. Hablamos de gente de élite casi. ¿Vale? Entonces esa sensación que podemos tener pues cuando, entre comillas, vamos subiendo un puerto, lo que llamamos a un ritmo alegre, y alguien nos acaba sacando de punto y poco a poco nos vamos descolgando, ¿vale? En cuanto a sensaciones, ¿cómo descubrir estas zonas? Porque claro, tú dices, Adrián, qué difícil esto. Gol estándar o aspecto top para conocer todo esto. Una prueba de esfuerzo con analizador de gases, ¿vale? Es como se saca según la literatura científica. Aquí en Extremadura, pues cada vez son más los sitios donde se hacen pruebas de esfuerzo. O sea que en ese sentido tenemos la suerte de que podemos disponer de los medios, ¿vale? Que no disponemos de los medios por lo que sea, vamos a hablar entre comillas de sensaciones, ¿vale? En umbral aeróbico es cuando se empieza a acelerar la respiración, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, la sensación del deportista es no va a tope, pero va a un ritmo medio incómodo. Es decir, podría hablar, pero de esto que se entrecorta la respiración, por decirlo de alguna manera. Es decir, máximo 3-4 palabras, podríamos decir. 5, depende de la capacidad respiratoria que tengamos cada uno. ¿Vale? Y luego, el punto más importante, que es el umbral anaeróbico, que este sí que es más fácil de distinguir por deportista. La respiración se acelera exponencialmente, es decir, ya cuesta prácticamente, eres capaz de decir monosílabos y que no te pidan hablar en otro idioma porque no sabes. Rompes a sudar, por norma general, tienes un estallido de sudoración, tienes un pico de sudoración. Y básicamente, pues, es esa sensación de comenzar la hiperventilar, ¿vale? Eso lo digo, pues bueno, como un truco, por decirlo de alguna manera, para saber más o menos en qué zona estáis, aunque lógicamente aconsejo hacer una valoración del rendimiento. Vale, una vez que tenemos todo esto, pues ya cada uno establece, por decirlo de alguna manera, sus principios para trabajar la forma de trabajar esta intensidad. Pues pueden ser zonas de entrenamiento que en frecuencia cardíaca son bastante comunes, ¿vale? Que cada entrenador, por decirlo de alguna manera, o cada deportista tiene su propio método. Es decir, al fin y al cabo, yo creo que casi todos los entrenadores nos basamos en los mismos conceptos, que son los fisiológicos, y cada uno lo llamamos un poco, pues, como más nos gusta, como más nos define o como más útil nos parece, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O como más fácil nos resulta explicárselo al deportista, que no significa que ni sea mejor ni peor, sino simplemente cada uno tiene un poco su diccionario, ¿no? Aquello que se dice de que cada maestrillo tiene su librillo, pues más o menos lo mismo, pero todos estamos trabajando casi igual. Se trabaja por zonas, se trabaja por porcentajes, hay gente que trabaja por porcentaje de FTP, yo por ejemplo trabajo por porcentaje de FTP en potencia, y ya hablaremos sobre eso el miércoles, ¿vale? En el webinar de entrenamiento por potencia. Hay gente que trabaja por zonas en vatios y en frecuencia cardíaca, hay gente que trabaja por porcentajes en frecuencia cardíaca también, en fin, hay un poco de todo, pero al fin y al cabo todo se basa en los principios fisiológicos que estábamos hablando antes, ¿vale? Vale, pues vamos al meollo de la cuestión. Cuantificar la carga. Pues es relativamente sencillo, ¿vale? Dicho así, es muy fácil, ¿no? Al fin y al cabo hay que tener en cuenta volumen e intensidad y buscar qué relación tienen los mismos
para ponerle un punto, una puntuación al entrenamiento y ir valorando esas puntuaciones para saber cómo estamos como deportistas, ¿vale? Por suerte, pongo aquí un montón de aplicaciones que estamos utilizando ahora mismo, como pueden ser Strava, WKO, Garmin Connect, Training Peaks, en fin. Creo que casi todos conocéis muchas de ellas. Y bueno, vamos a destriparlas un poquito y a hablar un poco sobre cuál es su modelo, por decirlo de alguna manera, para cuantificar la carga. Básicamente he puesto tres modelos y podría haber puesto casi que dos, e incluso uno, pero bueno, por daros varias posibilidades, ¿vale? Está Training Peaks, que creo que casi todos lo conoceréis, que bueno, el modelo está sacado de Andy Coggan y Hunter Allen, que es el modelo de los TSS, que lo explicaré ahora a continuación. Y bueno, es una plataforma que permite conectar, por decirlo de alguna manera, cuentas de entrenador con cuentas de deportista. Hoy por hoy casi que, me atrevo a decir, el 90 y muchos por ciento de los que entrenamos, y tanto deportistas como entrenadores, etcétera, etcétera, utiliza Training Peaks, principalmente por la comodidad de gestión de los datos, ¿vale? Muy cómodo y bastante intuitivo. Luego está Strava, que aunque algunos solo lo mire para los comp, también tiene una función que desde mi punto de vista es muy válida para el tema de la cuantificación de la carga. Es más, utiliza prácticamente, y luego lo veremos, el mismo modelo que utiliza Training Peaks, ¿vale? Porque es más, está prácticamente que calcado. Y luego están otras soluciones, pues que prácticamente todos disponemos de ellas, que encima son gratuitas y que también tienen sus ventajas, ¿por qué no decirlo? Tenemos Garmin Connect, Polar, Wahoo Companion, el Wahoo Element, la plataforma de Wahoo, en fin, todas las demás aplicaciones propias prácticamente de los dispositivos que utilicemos, ¿vale? Ventajas y desventajas de cada una de ellas, ahora luego la vemos. Yo creo que la más importante es que tanto Strava como Training Peaks, si queremos cuantificar la carga, son de pago y las otras son gratuitas, ¿vale? Por eso he puesto también las otras soluciones, por si alguien quiere buscar posibilidades gratuitas. Vale, básicamente, ¿qué tiene en cuenta Training Peaks y prácticamente Strava, aunque se llama de otra manera, para calcular la carga del entrenamiento? Vale, pues tiene el TSS, que me imagino que casi todos habréis oído hablar de él, y si no, ahora os lo explico yo de una manera muy sencilla, que es básicamente lo duro que es el entreno, es decir, la puntuación de dureza que tiene el entreno. En líneas generales, es en inglés Training Stress Score, ¿vale? Que es básicamente la puntuación de estrés del entrenamiento. Que en líneas generales y con letras muy gordas es lo duro que es el entrenamiento. ¿Vale? Y al fin y al cabo esto es lo que hemos definido como carga, porque ahora veréis cómo se calcula el TSS y tiene en cuenta volumen e intensidad. Que aquí os he utilizado ambos. Os he definido el IF, que es lo que utiliza Training Peaks, para valorar la intensidad. No voy a entrar mucho aquí, pero básicamente para que lo entendáis en rasgos generales, porque no hemos hablado todavía de potencia y no quiero liaros demasiado, es el porcentaje en el que se encuentra el deportista en base a su umbral anaeróbico. Es decir, y en tanto por uno, perdón. Es decir, si el deportista se ha pegado todo el entreno a umbral anaeróbico, en este caso en potencia es FTP, pero bueno, es un poquito por debajo, pero no voy a entrar ahí porque si no nos vamos a liar, ¿vale? Si se pegara todo el entrenamiento en FTP o en umbral anaeróbico, se pegaría con 1 de IF, ¿vale? En rasgos generales para que lo entendáis. Importante, esta misma nomenclatura es la que usa Strava. Strava creo que utiliza puntuación de la carga o carga del entrenamiento, una cosa así, que es lo que serían los TSS, y el IF no te lo expresa, pero te lo saca automáticamente de la normalizada o de la frecuencia cardíaca que hayas sacado del entrenamiento, ¿vale? De la potencia normalizada, que es una media ponderada, ¿vale? No voy a entrar mucho en eso, que hablaremos el miércoles. Porque si no ya me estoy yendo de hora. Y luego duración, el tiempo del entrenamiento, que bueno, en el caso de la fórmula del TSS lo usa en segundos, pero vamos, que no es intrascendente, da un poco igual, ¿vale? Y esta es la fórmula del TSS. Como os he dicho antes, tiene en cuenta volumen, intensidad, y con eso calcula la carga. Tiene en cuenta segundos, potencia normalizada, que bueno, ya hablaremos el miércoles sobre ella, pero básicamente es una media ponderada. Yo hablaré,
entraremos un poco más en ello. El IF, que era lo que decía de el tiempo de la normalizada, perdón, la normalizada expresada en tantos por uno en relación a su umbral anaeróbico o umbral de potencia que hemos hablado antes. El FTP, que es el umbral de potencia funcional, por 3600, que es un factor de corrección, y por 100, que bueno, eso es todo por el tema de los segundos y la carga horaria, por decirlo de alguna manera. Y eso te saca un número, ¿vale? Que establece la dureza del entrenamiento, por decirlo de alguna manera. Ahora veremos para qué sirve todo eso, ¿vale? Voy a pasarme esta, porque me he dado cuenta que está desordenada. Ahora paso para atrás. En cuanto a lo que estábamos hablando de los TSS, esto es el modelo de planificación que tiene Training Peaks. Voy a pasar un segundo para que veáis las diferencias que hay entre unos y otros, porque voy a explicar exactamente lo mismo, ¿vale? Y esto es lo que tiene Strava. En líneas muy básicas y muy generales es prácticamente lo mismo, ¿vale? Quedaros con que el Acute Training Load tiene que ver con la fatiga de Strava. El Chronic Training Load tiene que ver con con el fitness de Strava. Y por último, la forma, son ambos la forma, ¿vale? Bueno, toda esta pantallaca que veis aquí de Training Peaks, que parece un jeroglífico, pues no nos dice más que la intensidad, que nos las marcan los puntitos azules de cada entrenamiento, ¿vale? La carga, que nos las marca de cada entrenamiento. Y ahora vamos con lo importante de verdad, que es lo que cuantifica la carga, ¿vale? La línea azul, ¿vale? Que es el Chronic Training Load, que es básicamente la carga crónica del entrenamiento. Ahora vamos con esto, ¿vale? Quedaros CTL crónico, sobre todo quedaros con la palabra crónico. Y la línea rosita, ¿vale? Que es el Acute Training Load, que es básicamente agudo, ¿vale? Carga de entrenamiento aguda y carga de entrenamiento crónica. ¿Cómo se distingue o qué diferencias tienen entre una y otra? Pues básicamente, Chronic Training Load, crónica, es la que llevamos a largo plazo. Training Peaks se la pone por defecto en 21, cada uno la puede configurar un poco como quiera, depende del perfil deportista, pero bueno, en líneas generales eso, a largo plazo. Pensad que es lo que llevamos entrenando, por poneros un ejemplo, el último mes y medio, o el último mes, ¿vale? Perdón, el último medio mes o casi el último mes, ¿vale? Y la rosa es lo que llevamos entrenando la última semana, prácticamente, ¿vale? Es decir, lo que llevamos entrenando dentro de poco. Luego, la forma, que es como estamos, es decir, si estoy cansado o estoy fresco, lo define la forma, que es la diferencia que hay entre la carga crónica del entrenamiento y la carga aguda. Perdón, se me olvidó decir. Son las medias de la puntuación del entrenamiento que hemos hablado antes, de los TSS, a largo plazo y a corto plazo, ¿vale? Que lo he dado por supuesto y se me ha olvidado, perdóname. Por lo tanto, forma es la diferencia que hay entre lo agudo con lo crónico. Es decir, si entreno más en la línea rosa, es decir, si estoy entrenando más los últimos días con respecto a los anteriores, mi forma va a ser negativa. ¿Por qué? Porque en el punto en el que estoy entrenando más en los últimos días que en lo que estaba entrenando el último mes, por lo tanto estoy más cansado, ¿vale? No sé si lo entendéis un poco. Ahora, de todos modos, si queréis, luego puedo incluso hacer algún croquis pintando, pero vamos, es bastante sencillo. Última semana estoy entrenando más que los 21 días previos, por lo tanto estoy más cansado. Mi ATL, la línea rosa, está más alta que el CTL y por lo tanto estoy en forma más baja. Sin embargo, si estamos descargando para una competición y los 21 días estoy entrenando más, a largo plazo estoy entrenando más que en los últimos 7, estoy descansado, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, mi forma estará un poco más arriba. ¿Vale? ¿Valores de referencia? Pues bueno, negativos por debajo de -5 aproximadamente se está en carga de entrenamiento, y entre -5, 5 se está para competir, y por encima de 5 para competir en un día, se dice. Vale. Todo esto se basa... No me pasa otra. Ya estoy acabando. Todo esto se basa en el principio fundamental del entrenamiento, que ya lo hablamos la semana pasada, que es la homeostasis, que no tiene más que... La definición básica es destruir para construir, es decir,
exponemos al cuerpo a un estrés que hace que para salir de ese estrés sale más reforzado, es decir, le estamos metiendo una carga de entrenamiento, ¿vale? Que puede ser más, menos o lo que cada uno considere, para en algún momento hacer una descarga, recuperarlo y al final el cuerpo no se queda en este equilibrio, sino busca superar ese estrés que se ha generado en él, ¿vale? Suena así muy bonito, suena muy fácil, pero lo importante es saber cuánto bajo de aquí para conseguir llegar aquí cuando quiero, como quiero y en lo que quiero, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Está a grandes rasgos, ¿vale? No quiero tampoco hablaros muchísimo de esto porque sé que es complejo y sin haber utilizado las aplicaciones lo veo bastante complicado. Lo que veo más importante es sobre todo que entendáis los conceptos de volumen e intensidad, ¿vale? Que al fin y al cabo es con lo que se trabaja en la cuantificación de la carga y que, bueno, todo esto, tanto de Training Peaks como de las cargas, etcétera, casi siempre, y ya lo dije la semana pasada, yo os aconsejo que aprovechéis los grandes profesionales que hay aquí en Extremadura, que nos dedicamos a esto. Tengo incluso colegas en la llamada, o sea que estoy seguro de que ellos os ayudarán. Podríamos hablar muchísimo sobre esto, casi que podríamos dedicar un webinar única y exclusivamente a esto, pero lógicamente creo que lo más útil para vosotros es la parte anterior. Lo que pasa es que creo que también era justo hablar un poco sobre esto. Vale, y ahora, por decirlo de alguna manera, ya para acabar, quiero lanzaros una reflexión a todos, que claro, nosotros vemos aquí esta gráfica y todo parece pues como si fueran matemáticas, ¿no? Como si estuviéramos en una clase de ingeniería o similar, claro, porque dice, joder, entonces, ¿por qué las cosas no salen? Por decirlo de alguna manera, si eso es súper fácil, al fin y al cabo tú llegas allí, pones tus numeritos y el día que quieras, coges, descargas, haces lo que echas las cuentas de CTL y ATL, descargas y el deportista, pumba, campeón de donde sea, porque ha llegado fortísimo. Pues por suerte o por desgracia, no suelen, o sea, suelen salir las cosas, pero hay veces que no salen. ¿Por qué? Pues porque, y más, como la mayor parte de nosotros conocemos, la vida no suele ser matemática. Tenemos mucha más vida más allá de las bicicletas. Ya ni siquiera voy a cosas más simples. Es que me ha fallado un día el potenciómetro, Adri, y me estaba dando pico. O sea, pues hay que corregirlo en la aplicación, porque si no, todo esto se va fuera. Es que me he quedado sin pila en el potenciómetro, ¿qué pasa? Entonces ese entreno ya no cuenta. O es que no tenía banda de pulso, o es que se me ha olvidado, yo qué sé, el Garmin. Ya no entreno, porque como ya no cuenta, pues ya no entreno. No, lógicamente todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué significa? ¿Que Training Peaks no vale para nada? En absoluto. ¿Que solo hay que entrenar por sensaciones? En absoluto. Sino que hay que ser conscientes de que, insisto, por suerte o por desgracia, nuestra vida no siempre son matemáticas. Podemos tener muchísimo estrés en el trabajo. Como he dicho, al fin y al cabo, cada entrenamiento tiene su carga. Y si única y exclusivamente pensamos en las cargas que están implicando en el entrenamiento, estamos cometiendo un grave error, porque creo que, a ver, que pega un vistazo. Pero si no me equivoco, y hay mucha gente que no conozco aquí, pero creo que, si me atrevería a decir que el 90 y pico, el 100%, hacemos más cosas aparte de montar en bicicleta. Y eso implica que no llegamos siempre de la misma manera al entrenamiento. Y si única y exclusivamente tenemos en cuenta las cargas de entrenamiento, estamos cometiendo un grave error, porque hay muchas más cargas externas que hacen que cuando lleguemos al entrenamiento a lo mejor ya estemos fatigados y a lo mejor la forma, el CTL y el ATL pues sean distintos, porque hemos acumulado TSS hasta, yo qué sé, en la oficina, por poneros un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, ¿qué es lo más importante y lo que también quiero que saquéis vosotros como ciclistas de esta charla? Todos los parámetros que hemos dicho están genial. Todos los parámetros que estamos hablando son ideales. Pero hay una cosa que es súper importante. En el caso de que tengáis entrenador y si no en vuestro caso, escuchar a vuestro cuerpo, ¿vale? Saber
¿Cómo estáis? ¿Cómo no estáis? Analizar un poco en qué puntos os encontráis, si os encontráis fatigados, si no os encontráis, hablar con vuestros entrenadores, con vuestros preparadores. Si tenéis mucho trabajo, tened en cuenta que el trabajo también carga. Entonces, como os he puesto aquí una frase un poco sacada de la chistera, escuchar vuestro cuerpo y poneros las gafas que os da ese cuerpo para ver los datos. Nosotros, más que nadie, sabemos cómo estamos, si estamos cansados, si hemos dormido, si algo nos preocupa, si psicológicamente no estamos bien, entre comillas. O sea, quiero decir, tenemos un mal día, no estamos motivados, estamos cansados, etcétera, etcétera. Que eso va a estar siempre, ¿eh? O sea, la fatiga forma parte del entrenamiento, como he dicho antes. Entonces, seamos inteligentes, entrenemos inteligentes, hablemos, tengamos comunicación si tenemos preparador y si no, con nosotros mismos, reajustemos y estudiemos todo más aparte de las matemáticas, que las matemáticas están genial y se utilizan, y es más, se deben utilizar. Pero el reajuste depende única y exclusivamente de comunicación con el entrenador y valorar otras muchas cosas aparte de las matemáticas, ¿vale? Eso como última apunte que creo que es bastante interesante a tener en cuenta. Y básicamente me he extendido muchísimo. Hasta aquí el webinar. Se abre un turno de preguntas que estaré encantadísimo. Perdonadme porque os he robado mucho más tiempo del que teníamos planteado. Y nada, pues darle caña si queréis vía... bueno, perdón, este es mi correo electrónico, ¿vale? Si tenéis dudas, queréis las charlas, lo que queráis, ahí estoy, ¿vale? Otra cosa importante, la charla se sube a YouTube, que creo que se os manda el enlace, no me hagáis demasiado caso, creo que se os manda el enlace por email, si no, no os preocupéis, os ponéis en contacto conmigo y os lo hago llegar, pues no tengo muy claro aún cómo iba a ser el proceso, ¿vale? Pero sé que se está grabando, entonces, si se está grabando es porque la tengo, entonces no os preocupéis que de alguna manera u otra, si la queréis, os la hago llegar, ¿vale? Creo que se van a subir a YouTube y que se os mandará el enlace. Así que nada, abierto a vosotros, darle caña y vamos a resolver dudas. Bien por el chat, por el micro, por donde queráis. Venga, que no me pase como la semana pasada que me expliqué también que no me preguntó nadie. Bueno, Raúl, nos conocemos y hemos hablado mucho y es colega. Sí, yo cuantifico la carga por TSS, pero tengo en cuenta muchos más factores. Factores me refiero. Tipo de bici. Tipo de deportista, aprovecho. No solo soy entrenador de ciclismo. En triatlón cuidado con los TSS, ¿vale? Cuidado en ciclismo también con los TSS. Son muy tramposos, ¿vale? Os pongo el ejemplo. En triatlón, coges a un tío, le inflas esa semana bici y te saca la semana de TSS de su vida. Y sin embargo, sales a correr una hora, un día y estás muerto, ¿vale? Entonces, cuidado con los TSS. Sí, cuantifico por TSS siempre, pero con ojo a visor que no se nos escapen otras cosas. En Tri sí, conozco los ecos o los trim, pero sigo trabajando con TSS, Raúl. Me gusta más TSS, sobre todo porque me parece más complejo. Más completo, perdón, no complejo. ¿De qué forma cuantifico la carga en el trabajo? Me pregunta Carmen Vega. Pues básicamente hablando con el deportista, Carmen. ¿Cómo cuantificarlo? Pues yo creo que es imposible, personalmente. A ver, hay posibilidades, ¿vale? Una forma súper útil, que volvemos a lo mismo, hay con deportistas que quieren no, o sea, están dispuestos a ello. Por ejemplo, os lo aconsejo si no lo habéis utilizado nunca, que es el Whoop, os lo escribo por el chat. Es eso, que es una pulserita
Casi todos estos lo tienen, pero la verdad es que el Whoop es súper cómodo y tiene mucha utilidad, sobre todo en transmisión de datos a Training Peaks, a otras nubes, que tiene en cuenta variabilidad de frecuencia cardíaca durante todo el día, te monitoriza el sueño, etcétera, etcétera. Todos estos lo tienen, ¿vale? Pero ¿cuál es la desventaja de todos estos? Que entre tú y yo soy un friki de los datos, a mí me cuesta pasar mis datos todos los días a Training Peaks y muchas veces se me olvida. O sea, imagínate a alguien que tiene mucho trabajo o que la agobia, etcétera, pues es mucha carga al final para el deportista. Entonces, bueno, ideal, porque lo hace todo automáticamente. Caro, porque vale, creo que es una suscripción anual, no me quiero equivocar, pero creo que eran 150 euros o por ahí anual, una cosa así, te incluye también el aparato, no recuerdo ahora mismo muy bien, y te incluye el software, te incluye muchas cosas, pero bueno, es caro. La forma más sencilla, Carmen, hablando con tu entrenador, con tu preparador, o si no tienes preparador en tu entrenador, tú sabes más que nadie cómo estás de cansada de cómo estás de cansada del trabajo, básicamente. Voy por parte, ¿vale? Que ha preguntado Manu, ¿cómo la cara de esa forma de deportista? ¿Cuántos te hace el deportista a lo largo de la temporada? Básicamente, ¿cuántos te hace el deportista? La carga va a depender del estado de forma del deportista, ¿de acuerdo? Y tienes que tener en cuenta una vara de medir, ¿vale? Esa vara de medir, por norma general, son los test. Aquí se lanza un debate súper interesante que animo también a los otros dos colegas que hay por ahí, de los pros y las contras de los... A ver, que es que se me va para abajo y no me aclaro. Mi opinión, ¿vale? Y como yo trabajo, utilizo 2, 3 test, lo ideal, de prueba de esfuerzo en el laboratorio, ¿vale? Uno a principio de temporada y otro en pico de rendimiento mínimo y luego ya pues valoro si hay otro pico similar para, para monitorizarlo. Y luego utilizo, no me gusta llamarlos test, depende de los deportistas. Hay deportistas que los toleran mejor y otros que lo toleran peor, eso ya cada uno lo trabaja de una manera o de otra. Suelo utilizar entrenos objetivos, ¿vale? Es decir, no le pongo al deportista que es un test, pero sé perfectamente que se lo he puesto encubierto, por decirlo de alguna manera. Ahí somos un poco cabroncetes los entrenadores. Se lo pongo encubierto y manejo los datos en función y los comparo lo que me interesa en función de otro entreno prácticamente igual o igual en otro momento de la temporada. Suelo utilizarlo pues cuando veo que hemos mejorado, porque eso se va viendo en función de todas estas variables de carga que veas a lo largo de la semana, cuando hay una competición, ver cómo llegamos, en fin. Puede depender de diversos factores, pero principalmente entre esos. No me gusta, con pocos deportistas utilizo el concepto test, principalmente porque me cargo la semana y media, 2 semanas de antes, bueno, semana, porque suelo mandar entrenamientos semanales, me cargo la semana de antes del deportista pensando en que tiene un test el sábado y me cargo la semana de después pensando en los datos que ha dado el deportista en el test. Entonces prefiero, entre comillas, ahorrarme, no poner la palabra test en Training Peaks, poner que tiene un X bloques con X esfuerzo, etcétera, etcétera, y guardarme para mí los datos y compararlos, ¿vale? Sobre todo por el tema del estrés psicológico. Cantidad, no sé quién es, pero porque no tiene nombre, pero me pregunta qué cantidad o margen semanal de TSS es recomendable. Semanas de carga, recuperación. Esto es súper complicado. Juan. Vale, perfecto. Esto es súper complicado. Depende muchísimo de cada uno. ¿Vale? Primero, del tiempo del que disponga, del deporte que practique, de la disciplina que practique, del momento de la temporada. No va a tener el mismo entrenamiento una persona que es profesional, que única y exclusivamente se dedica a la bici, comer y dormir, que una persona que tiene trabajo que tiene que hacer, por ejemplo, de lunes a sábado rodillo. Yo qué sé, si te tengo que dar un dato, pues semanas de carga en gente amateur,
700 TSS como muchísimo, 800 como muchísimo, te estoy hablando, importante. Dentro de los tiempos, considero una persona amateur alguien que entrena hora y media, 2 horas entre semana y alguna tirada larga los fines de semana, ¿vale? Por tema de trabajo casi siempre. Mojarse en esto es complicado, creo. Dar un dato de TSS como si fuera una receta, yo no lo haría. Entonces, ¿el tiempo es el mejor factor para medir tu entrenamiento? No, para medir el volumen de tu entrenamiento. El tiempo por tiempo no vale para nada. Irene, perdón, que no te había dicho el nombre. Me pregunta Irene Sanabria. ¿El tiempo es el mejor factor para medir tu entrenamiento? No. Es el mejor factor para medir el volumen del entrenamiento. ¿Vale? Es decir, para medir la dimensión cuantitativa, yo tengo que hacer X horas o tengo que hacer X series de tantos minutos o tengo que hacer, ¿vale? Pero a mí no me sirve de nada, por decirlo de alguna manera, saber que tengo que hacer 3 horas si no sé a qué intensidad lo tengo que hacer. ¿Vale? RP, HRV, saber diferenciar. Vale. Josemi creo que es, porque tiene puesto traído. Josemi o Cristian, uno de los dos. He visto que antes estaba escrito Josemi, imagino que será Josemi. Nos ha dado otra respuesta que es prácticamente lo mismo que hemos estado comentando del tema del RP HRV. Josemi, gracias, Josemi. La app HRV. Un segundo, ¿puedes meter mucho más esa? Sí, David. Es prácticamente lo mismo. A ver, he utilizado Whoop principalmente porque es la más cómoda, pero al fin y al cabo es de lo que habla Josemi. RP, HRV al final es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. No me voy a meter mucho en eso, pero básicamente, para que lo entendáis, el tiempo que pasa entre latidos, que bueno, algunos aparatos te los miden y te definen un poco cómo te encuentras de estrés, etcétera, etcétera. Hay muchas apps como esa, ¿vale? Está HRV4, hay un montón, incluso Apple tiene la propia suya de salud, en fin, que tiene muchas. Y aparte de esas hay muchas más. Yo he incluido Whoop porque te lo incluye a muchas aplicaciones, ¿vale? De manera automática. Por eso he dicho Whoop. Pero realmente lo importante no es Whoop, es lo que te mide el Whoop, que es la HRV, que es las horas de sueño, que es lo que te mueves en el sueño con el acelerómetro, en fin, todo eso, ¿vale? Pero sí, es válida, claro que es válida, por supuesto. Todo lo que sea sumar datos, lo que pasa que luego la transmisión de los mismos es manual y sabes tú que siempre cuando pasa eso, pues se pueden quedar cosas ahí en stand-by, ¿vale? Yo creo que no me he quedado por ahí nadie. ¿Qué cantidad de fatiga en Training Peaks sería óptima para llegar a una competición? Buena pregunta, Rafa. Pues esto no te lo digo yo, te lo dice Training Peaks, que básicamente Andy Coogan y Hunter Allen, cuando hicieron el tema de todo lo que viene siendo el desarrollo del software, hablaban de que para carreras de más de un día, entre +5 y -5, y carreras de un día, entre 5 y 15. Esto es lo que dicen los PDFs o las guías, por decirlo de alguna manera. Mi consejo, ¿vale? Y lo que yo he visto a lo largo del tiempo que llevo utilizando Training Peaks, que ya son 3 o 4 años. Cada deportista llega a la competición de una manera u otra y realmente esto no significa que el TSB no valga para nada. Lo que significa es que si tú no tocas la configuración de los CTLs y los ATLs, lo que hemos dicho de las cargas crónicas y las cargas agudas, si tú eso no lo tocas, claro, la forma se modifica. ¿Qué significa eso? Pues que hay deportistas que tardan menos en recuperar, ¿vale? Entonces, si tardan menos en recuperar, pueden mantener la carga hasta más cercana a la competición y si no han modificado los parámetros que estábamos hablando, te va a salir una forma, un TSB, por debajo de lo que te aconsejan. No sé si me estoy explicando. Si no has trabajado nunca con la aplicación es un poco complicado. Pero básicamente es eso. Depende de los tiempos que tenga de recuperación cada deportista. Yo utilizaría un TSB u otro. He visto deportistas que con
-10, -12 te rinden de la leche, casi igual que con más... Y deportistas que, como les llegas con -5, con -5, están muertos en vida. Entonces, mira, el Raúl también coincide un poco en lo que yo estoy hablando. Que realmente yo creo que no va tanto por el rango de TSB, sino por la configuración que tengas establecida de CTL y ATL. Lo que pasa es que son muy complicados saberlo. Entonces lo que yo suelo utilizar, como dice Raúl y lo que he comentado antes, que imagínate, pues yo sé, por ejemplo, que rindo casi mejor llegando entre -10 y 0 que entre si llego ya en 5, por poneros un ejemplo. Y hay deportistas que de lo contrario, que quieren llegar en 10, 11, porque se encuentran mejor. La clave es tener contacto con el deportista después de las competiciones, analizar y valorar un poco todo de manera global. Volvemos a lo mismo, no ir siempre a las matemáticas. A ver qué mide por aquí. Yo creo que ya no me queda nada. ¿Te ha quedado más o menos claro, Rafa? Me he liado un poquillo con la pregunta. No sé si habrás utilizado antes Training Peaks, pero si no lo has utilizado es complicadillo, por decirlo de alguna manera. Perfecto, entonces. Vale, pues yo creo que más o menos ha quedado todo resuelto. Espero que, aunque es complejo hablar de esto, tratar de hablarlo relativamente fácil, ¿vale? Porque son parámetros bastante complicados, pero lo más importante que creo que eso tiene que dar, como deportista hablo, porque ya he dicho que realmente la charla va destinada a ellos, es el tema de la intensidad del volumen, cómo manejarlo y sobre todo el tema de la comunicación. No fiarse siempre de las matemáticas porque hay veces que fallan, ¿vale? Que lógicamente son súper útiles, pero hay que ponerse las gafas para ver los datos, ¿vale? Genial. Pues nada, chicos. Nos vemos el miércoles si queréis, ¿vale? Y si os apetece, hablaremos un poco sobre entrenamiento por potencia y bueno, hablaremos mucho de lo que hemos estado hablando aquí, pero más enfocado única y exclusivamente a la potencia, ¿vale? Picos de potencia, cómo utilizar la potencia en Training Peaks, ya que estamos todos a tope con Training Peaks. Y bueno, un poquito, ya os digo, sí que me parece interesante sobre todo este tramo final, porque al final es donde más sacamos, por decirlo de alguna manera, que no solo hablé yo, ¿vale? Así que nada, lo dicho, un placer y nos vemos el miércoles, chicos. Chao.